Buenas noches. En nombre de nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo y por igual de su Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, es un placer que ustedes se hayan dado cita en esta noche para que podamos disfrutar de una ponencia muy interesante y muy acorde a nuestros tiempos, que no es más que ¿por qué debemos salir de la anestesia digital? Y yo sé que llama a muchas interrogantes y también a mucha reflexión, sobre todo por la era tan digitalizada en la que nos encontramos. Antes de comenzar, quisiera agradecer la presencia de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, de nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo, a quien los recibimos con un gran aplauso. Por igual, a nuestra rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la doctora Josefina Pimentel, gracias por todo su trabajo, por la educación dominicana y por lo que hacemos aquí. Y a ustedes también, que veo caras conocidas y que siempre han reconocido el valor que hay en cada una de las presentaciones y los trabajos que nosotros hacemos aquí en fomento del conocimiento, pero también en fomento de que podamos crear espacios de reflexión y de diálogo que nos sirvan de provecho. Para nadie es un secreto que el mundo digital durante los últimos años del siglo XX y todo el transcurrir del siglo XXI, pues fue cada vez más en ascenso. Y ese ascenso permitió obviamente un desarrollo en las sociedades a nivel transversal porque pudimos ver cómo ayudaron a las áreas de la salud, la innovación, el conocimiento, y también se crearon distintos tipos de herramientas que ayudaron aún más a que nosotros podamos acercarnos e interrelacionarnos los seres humanos. Sin embargo, la noche de hoy nos trae a reflexión el cómo también este mundo digital sin límites podría poner en peligro la humanización de los procesos y de las cosas. Y de lo importante que entendamos que aunque existe un mundo digital amplio, también estas últimas dos generaciones, discutía con el exponente de esa generación X y la generación Z alfa, que fueron los que ya nacieron en la época digital, no nosotros que nacimos un poco más análogos y nos tocó introducirnos. Pero bueno, hablar de cómo ellos nacieron ya en un mundo digital y cómo el peligro que existe en que ellos puedan también entender que el mundo digital es todo. Ahí está el peligro, y que no sepamos poner diferencia entre lo humano y lo real. El peligro no existe en que las tecnologías estén cada vez más introducidas en las sociedades, es el uso que le hacemos. Y por eso quisimos traer, como siempre, en nuestra institución a un especialista del nivel que es Diego Hidalgo de Mesua, espero haberlo mencionado bien, quien nos hará reflexión en esta noche sobre el tema que les acabo de indicar. Esta mañana, de hecho, el señor Hidalgo hizo un recorrido por los medios de comunicación en el cual se hizo conciencia sobre esta temática, y le agradecemos que haya asumido esta agenda. Y por igual, en nombre de nuestras instituciones, también estuvo en el Colegio La Salle. Y para nosotros fue muy interesante precisamente por lo que le decía, porque pudo dialogarle a un público joven, un público que está insertado en el mundo digital y que vive día a día a través de él. Y en definitiva, creo que antes de comenzar debemos decir una frase que me recuerda de un periodista estadounidense, Harris, que él decía que lo peligroso no es que las computadoras piensen como los hombres, sino que los hombres comencemos a pensar como las computadoras. Y eso nos trae también a mucha reflexión. Sin más, para no saturarle en información, les voy a presentar el conferencista que tenemos esta noche, quien es filósofo y sociólogo, diplomático y emprendedor, con máster en Relaciones Internacionales por Sciences Po y también máster en Sociología por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Es autor de Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología y de Retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital. De hecho, este primer libro que acabo de mencionar, Anestesiados, lo tenemos aquí disponible para quienes lo quieran adquirir. En la actualidad ejerce como diplomático de la Soberana Orden de Malta, siendo consejero de su embajada en Marruecos, y por igual es coordinador de la Comisión de Impacto de la Fundación Hermes, que se dedica a la defensa de los derechos digitales. Durante un periodo trabajó para la Fundación Clinton en Nueva York, y posteriormente viaja a España, y en el 2009 fundó Amovems, la primera plataforma de coches compartido del país, que cuenta al día de hoy con 2 millones de usuarios. Por igual, fue creador de Pontejos, que es una empresa dedicada a la restauración de edificios antiguos en Madrid y en Barcelona, y también de Balance World, fondo que invierte en empresas sociales.
Diego Hidalgo nos invitará a repensar el profundo impacto que la tecnología digital está teniendo en nuestras vidas y por igual, a través de ejemplos concretos, mostrará cómo el entorno digital nos sumerge en un estado de conexión constante, lo que nos hace especialmente vulnerables frente a la tecnología que nos conoce cada vez mejor y es capaz de influir en nosotros. Nuestro conferencista asimismo pondrá en evidencia algunos de los mecanismos que operan en el terreno digital y que son responsables de esta pérdida de control. Su presentación fomentará una reflexión sobre el lugar del ser humano ante la promesa de la tecnología, que lo hace todo de forma eficiente, más eficiente que nosotros. Además, propondrá claves para retomar el control sobre ella, de modo que seamos nosotros quienes utilicemos la tecnología y no al revés. Así que sin más, le presentamos al señor Diego Hidalgo, que nos pueda acompañar esta noche con un fuerte aplauso. ¿Va a utilizar este escenario? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Funglode por esta invitación. Muchas gracias en especial al presidente Fernández. Quisiera agradecer también a Triana esta presentación y a Catrín Florentino, a Jenny Almonte, que me han acompañado, que han organizado toda mi estancia aquí. Gracias por dejarme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen fundamentales sobre este tema tan fundamental, tan importante en nuestras vidas hoy en día, que tiene que ver con el impacto de la tecnología digital. Quisiera empezar, a ver si funciona. ¿Pueden saltar diapositiva desde aquí? Perfecto, muchas gracias. Quisiera empezar leyéndoles esta breve cita de Sherry Turkle, una profesora de sociología del MIT, que dijo: todo esto ocurrió a plena luz del día, pero no quisimos mirar. Hemos mantenido una historia de amor con la tecnología que nos parecía mágica. A ver, perdón, paso. Y como ocurre con un gran truco de magia, funcionó porque iba atrayendo nuestra atención para que no nos fijáramos en lo que estaba ocurriendo. Bien, pues si he empezado con esta cita, es porque las analogías que a veces vemos entre magia y tecnología a mí me hablan mucho. Quizás porque en mi breve biografía se ha omitido un aspecto, que es que mi primer trabajo ha sido el de mago. Desde que tengo unos 15 años he ejercido como mago y interesándome por la tecnología digital, pues soy especialmente atento a estas comparaciones entre ambos. Y por esto, si me permiten, quisiera empezar con un pequeño experimento. Un mago siempre tiene consigo una baraja de cartas. Voy a pasar por el público y no sé si se me escucha. Quisiera que las personas delante de las cuales me voy a detener escojan una carta. Hasta ahí, muchas gracias. Hasta ahí, esto es como un juego habitual, pero quisiera que lo hicieran de una forma un poco especial y en lugar de hacerlo con las manos, con los dedos, eligiendo literalmente una carta, que lo hicieran con la mente. Voy a pasar unas cartas delante de alguna persona para que me confirme que la baraja es normal, que todas las cartas son distintas. Y ahora, delante de las personas delante de las cuales me voy a detener, quisiera que sacaran una especie de fotografía mental de una carta que vean en el momento en el que paso delante de ustedes y recuerden muy bien el palo, trébol, picas, corazones, diamantes o cuadros, no sé cómo lo llaman aquí, recordando muy bien la figura y el palo. ¿Están ustedes listos? Bien, vamos a empezar con usted, presidente. No, simplemente con la mente. ¿Sí? ¿Ya la tiene en mente? Perfecto. Voy a seguir por aquí, si me permite. La carta que usted desee, ya está. Perfecto. Vamos a seguir paseando un poco por el público. ¿Ya está? ¿Sí? Perfecto. Y voy a pedir a un par de personas más, por favor. ¿Lista? ¿Ya está? Perfecto. ¿Me permite, señor? ¿Está usted listo? ¿Sí?
Quisiera que las personas que han escogido una carta se pongan de pie, por favor. Solo un momento. Sin miedo. Y miren en mi dirección. Y ahí es donde vamos a proceder a este experimento. Les indico, por cierto, que la diferencia entre un juego de magia o de mentalismo y un experimento es que si no funciona es culpa del público y no del propio mago. Bien, pues si miran en mi dirección, yo estoy viendo aquí un 8 de picas, un 7 de rombos o de diamantes, un 2 de picas, una reina de corazones, un 3 de rombos y una J o ballet de trébol. Si han escuchado el nombre de su carta, se pueden sentar. Muchas gracias, señoras y señores. Acabo de tomar el control de ustedes. Bien, si hemos empezado con esto es que creo, como decíamos, que existen muchos paralelismos que se pueden establecer entre magia y tecnología digital. Saben ustedes que los magos tenemos una técnica que aplicamos comúnmente y es que somos capaces de controlar la atención de nuestro público haciendo que se fije en un punto en particular cuando el truco se está operando en otro lugar. Y esto me parece relevante en el marco de la conversación que vamos a tener hoy porque saben que una parte importante de la tecnología de la industria digital opera en lo que llamamos la economía de la atención. Esta economía en la que lo que compiten son plataformas, aplicaciones, servicios por captar este bien tan preciado que es nuestra atención. Pero me parece que hay un segundo punto que no se comenta tanto, y es que los magos muchas veces hacemos sentir al público, a los espectadores, que son libres de tomar unas decisiones u otras, mientras que en realidad somos nosotros muchas veces que les guiamos en una dirección determinada, que influimos en sus elecciones. Y gran parte de la tecnología, lo vamos a ver hoy, también influye enormemente en nosotros. Está un paso por delante de nuestra conciencia y de lo que pensamos, puede anticipar nuestros actos, nuestras elecciones y tiene un poder enorme sobre ello, sobre nosotros. Puede leer en nuestra mente o hacérnoslo creer como hacen los magos. Sin embargo, también quiero decir que hay algunas diferencias entre lo que hacemos los magos y la forma en la que opera la tecnología digital. Diría que la primera tiene que ver con el hecho que cuando ustedes acuden a un espectáculo de magia, se trata de una especie de paréntesis en sus vidas, al que acuden generalmente de forma voluntaria, no como usted, no como hoy, que les he obligado a asistir a ello. Y este paréntesis tiene un principio y un fin. Las decisiones que tomamos en el marco de un juego de magia no trascienden en el resto de nuestras vidas, mientras que las decisiones que tomamos muchas veces guiados por la tecnología, influidos por ella, sí que tienen un impacto en nuestras existencias. Y luego diría que hay un segundo punto, una segunda diferencia, que tiene que ver con el hecho que en lugar de tener frente a ustedes a un pobre mago, a un individuo con todas sus limitaciones, es como si tuvieran a cientos, miles, decenas de miles de personas generalmente muy inteligentes en los centros de producción tecnológica, Silicon Valley y otros, que conciben estos servicios, algunas de las mentes más brillantes del planeta, respaldadas por medios financieros absolutamente colosales y apoyados también en los últimos avances en las neurociencias, que son capaces de entender cada vez mejor, desencriptar lo que sucede en nuestro cerebro y tratar de influir en nosotros. Podrían pensar que el inicio de esta conferencia tiene un toque tecnófobo o refleja un miedo a la tecnología. Yo soy, en realidad, como lo indicó Trian hace un momento, de origen soy emprendedor digital. Creo que en realidad con la tecnología digital se pueden hacer cosas muy interesantes, pero sí pretendo sonar la alarma para denunciar lo que considero ser una de las mayores amenazas que pesan actualmente sobre la libertad humana, podríamos decir incluso un ataque a la condición humana que voy a tratar
de describir. Y lo que trato de analizar y lo que trato de poner en evidencia es, en el fondo, un paradigma tecnológico que gobierna una gran parte del despliegue actual digital, que está en gran parte desalineado con los intereses superiores de nuestra especie. La tecnología, voy a tratar de defender, está tomando en parte el control de nosotros. Esto puede sonar muy alarmista, pero en el fondo estamos ante una tecnología que ya capta o controla gran parte de nuestro tiempo, de nuestra atención, lo hemos visto, y de nuestras decisiones pequeñas y grandes, apoyado en el conocimiento cada vez más profundo que tiene de cada uno de nosotros, basado a su vez en la inmensa cantidad de datos que nosotros mismos generalmente le entregamos en bandeja y que le permite mapear nuestras mentes, conocer cada vez más nuestras emociones del momento, explotar nuestras debilidades cognitivas, estas especies de puertas traseras que cada uno de nosotros tenemos en nuestras mentes, y que, si sabemos dónde se encuentran, permiten evitar esta capa racional de la cual estamos también dotados, que nos permite ejercer nuestro discernimiento y tomar decisiones propias para acceder directamente a nuestro cerebro más impulsivo y aniquilar parte de nuestra voluntad. Y cuando pensamos estas tres cosas que acabo de citar, nuestro tiempo, cómo lo pasamos, nuestra atención, en qué nos fijamos, y nuestras decisiones, creo que estas tres cosas componen en gran parte quiénes somos, nuestra identidad, y por tanto la capacidad que adquieren las grandes plataformas de controlarlas, pues se asemeja a, decía, tomar el control de una parte de nosotros. Bien, pues en esta presentación hoy vamos a tratar de hacer algunas idas y vueltas entre algunos aspectos más filosóficos y otros más empíricos y numéricos para analizar, esta problemática que nos ocupa. Vamos a tratar de 5 puntos, que quizás no sirve de nada que los lea uno a uno, porque los vamos a abordar, y el primero de ellos es qué está sucediendo actualmente en nuestras mentes. Voy a empezar precisamente con una parte más empírica, para que luego entendamos que las consideraciones quizás más filosóficas que voy a abordar se apoyan en una situación muy real de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, en la mayoría de nuestras sociedades, desde hace aproximadamente unos 15 años. Bien, pues lo primero que quisiera destacar es que en este periodo muy breve, que arranca, diríamos, a principios de la década anterior, estamos observando un deterioro profundo, muy profundo, no sé si soy yo el que paso las diapositivas y a veces funciona, a veces no, o si lo hacen desde ahí, de la salud psicológica de una parte significativa de las poblaciones, y quisiera que se fijen en 4 aspectos. Vamos a describir aquí unos cambios muy abruptos, muy profundos en un periodo de tiempo muy breve, con mucha uniformidad geográfica, es decir, que lo que más llama la atención es que lo que sucede en distintas regiones del mundo es muy similar, más que las diferencias entre unos y otros, y con consecuencias que nos deberían probablemente preocupar. Empiezo por estos datos que describen la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental, esto en los países anglosajones. Y quisiera apuntar hacia quizás 3, porque son muchos datos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el porcentaje de adolescentes que sienten que no disfrutan la vida tanto como los demás, estamos observando, como en muchos casos, una relativa estabilidad a lo largo de la década 2000, y después, en la década 2010, aproximadamente este porcentaje se duplica por 2 en tan solo una década. Si nos fijamos en los adolescentes que afirman sentirse muy preocupados, pues vemos las líneas azules tienen que ver con los chicos y las naranjas con las chicas. Vemos aproximadamente que en el caso de los chicos se multiplica por 1,5 en este periodo de tiempo. En el caso de las chicas
más. Y aquí vemos una descorrelación entre chicos y chicas de la que hablaremos más. Si miramos las depresiones, los síntomas depresivos combinados, vemos como hace aproximadamente 14 años afectaban aproximadamente a un 10% de chicos y chicas y que una década después estamos hablando de aproximadamente un 18% para los chicos y para las chicas un 22%. En España, si nos fijamos en lo que ha sucedido, es algo relativamente similar, aunque la magnitud es casi más importante. Según un estudio publicado este año de Cyber Guardians, entre el 97, aquí vemos a partir de 2005, pero entre el 97 y 2021, los trastornos de salud mental en los jóvenes menores de 20 años han aumentado un 300% nada más en este periodo, pero en realidad la mayoría de este aumento se ha producido a partir del año 2012, año asombrosamente que comparten como principio, como momento bisagra de estas tendencias, pues en muchos países este fenómeno. Vemos, por ejemplo, que los problemas de salud mental en estudiantes, es decir, un poco más mayores, en Estados Unidos también es muy importante, y algunos fenómenos, aunque afectan una parte inferior de la población, como la anorexia, el déficit de atención, también ha aumentado de forma muy significativa en este mismo periodo. Quisiera atraer su atención sobre este punto que me parece esencial. Si preguntamos en Estados Unidos a los adolescentes si consideran que la vida tiene un sentido, en el año 2012, tanto en chicos como en chicas, aproximadamente 1 de entre cada 8 consideraban que no, y en 2021, menos de una década más tarde, se trataba de más de un 30% de las chicas y más de un 20% de los chicos, con esta descorrelación entre chicos y chicas de la que ya hemos hablado. Existen fenómenos, es verdad, propios a ciertos países o más acentuados en ciertos países. En los Estados Unidos, por ejemplo, llama la atención un fenómeno que ha aumentado muchísimo, que es el de las autolesiones. Aquí ven el aumento que una vez más es muchísimo más importante en chicas que en chicos, pero de aproximadamente multiplicado por 6 en este mismo periodo de tiempo, una vez más con una relativa estabilidad en la década anterior y un aumento en la pasada década. Muchas veces, sin embargo, llama su atención al hecho que estos aumentos en chicos parecen mucho más moderados, pero si ponemos en una curva única la de chicos, verán que en realidad estos mismos datos pues también nos deberían preocupar, ya que se ha multiplicado por 4. Como les decía, también otro punto es la relativa uniformidad geográfica de estos fenómenos. Si miramos, por ejemplo, al sur de Europa, más o menos por la mitad de Europa, por el medio de Europa y por el norte de Europa, en la mayoría de los países vemos tendencias relativamente similares que apuntan a este aumento. Y un punto muy importante que probablemente esté detrás de estos fenómenos tiene que ver con el auge de la soledad. Aquí ven ustedes un mapa de la soledad en Europa en un periodo muy reducido. Por un lado a la izquierda 2016, por el otro 2020, y la gente de forma general afirma sentirse pues cada vez más sola. Evidentemente, aquí estarán pensando, aquí entra en vigor un fenómeno históricamente específico que tiene que ver con el COVID, los confinamientos y demás. Sin embargo, vemos cómo estas tendencias en realidad empezaron varios años antes que el COVID. Lo que ven aquí es el tiempo, la variación de tiempo de horas pasadas por los estadounidenses solos o con amigos o con su pareja. Y vemos que evidentemente, aunque existe un efecto COVID, ha sido un pequeño paréntesis, pero esta curva realmente está en auge, y esto desde principios, una vez más, de la década de 2010. Y esto es mayores de 15 años, con lo cual concierne más bien los adultos.
Vamos a seguir con algunos aspectos más, si esto me lo permite. Como esto era una forma también de resaltar que en los jóvenes esto empezó realmente unos años antes que 2010. Hablaremos después del año 2007 también. Y todo esto es una soledad, además, muy vivida. Podríamos decir, si es una soledad aceptada, voluntaria, pues a lo mejor no existe un problema tan marcado. Pero aquí estamos hablando del sentimiento de soledad que va muy correlacionado con un sentido de sentirse marginado. Ahora vamos a explorar un poco también algunos fenómenos que han ocurrido en nuestra cognición, nuestras aptitudes y hábitos. Y voy a hablar de fenómenos muy variados y otra vez en geografías variadas. Esto es Francia, estadísticas en el Ministerio de Educación, y a la izquierda de la curva vemos algunos tipos de trastornos intelectuales y cognitivos, psíquicos, de la lengua y del habla, que una vez más, esos son datos realmente pre-COVID precisamente, y vemos que ha habido aumentos extremadamente significativos ocurridos en este periodo tan breve de 7 años en este caso. A la derecha vemos algunos otros tipos de trastornos que no han aumentado tanto y luego veremos, intentaremos darle alguna explicación. Voy a hablar de 2 o 3 otros fenómenos. La lectura, estamos hablando de hábitos y todo esto describe, digamos, una situación pues que ha cambiado en un tiempo muy breve. Aquí ven, por ejemplo, un estudio también en Francia que muestra cómo en nada más 2 años, entre 2022 y 2024, los hábitos de lectura, digamos, la propensión, el porcentaje de niños que leen libros por placer personal bajó de 15 puntos en esos 2 años y en el caso de niñas menos 11 puntos. Y aquí destaco también que esto en realidad afecta sobre todo, este cambio, a los niños a partir de aproximadamente los 10 años, que por cierto coincide, aunque esto no tiene valor de causalidad, evidentemente con la edad media en la que reciben el primer móvil. Vamos a seguir con 2 o 3 datos más, a ver si esto funciona. El sueño es también un aspecto de nuestras vidas y especialmente los jóvenes que ha evolucionado enormemente. Aquí ven cómo lo ha hecho además, sobre todo una vez más a partir del año 2012, ¿no? El número de horas que duermen los niños, los adolescentes en Estados Unidos. Aquí voy a hablar de un aspecto más físico, porque también ahora hemos hablado hasta ahora de salud mental, pero estamos notando también algunos cambios muy profundos en este periodo bastante breve, que describo aquí, por supuesto, por pinceladas. En un periodo de aproximadamente 30 años, en Francia, por ejemplo, se apunta hacia un 40% de pérdida de capacidad cardiovascular en niños de 10 a 12 años. Y también, curiosamente, se ve como la velocidad máxima media de los niños de esta edad ha bajado en 1 kilómetro por hora, que es muy significativo en ese periodo breve. Y ahora me dirán, bueno, supongo, pensarán lo que hemos pensado durante mucho tiempo, que es que una correlación no tiene valor causal y es posible que 2 fenómenos que tengan lugar al mismo tiempo, como el despliegue digital masivo y especialmente de los smartphones durante esta década 2010, no tengan necesariamente que ver o tener una relación de causalidad con este deterioro profundo de la salud mental y este cambio profundo en algunos hábitos que acabamos de describir. Bueno, pues empezamos a tener un cuerpo de evidencia bastante sustancial que sí pone en evidencia algunas correlaciones, primero de todo, por ejemplo, entre el tiempo pasado en las redes sociales o con el smartphone y el porcentaje, la probabilidad, digamos, de que un adolescente sufra depresión o malestar, como lo reflejan estas curvas que ven aquí. Pero quisiera citarle 2 estudios que me parecen muy interesantes y que se acercan mucho más no solo a esta correlación, sino a este vínculo de causalidad.
Eso es un estudio publicado el año pasado por una organización que se llama Sapien Labs, que mostró, se realizó sobre una muestra de 27.000 jóvenes adultos de entre 18 y 24 años. Se procedió a medir la robustez de su salud mental a través de un indicador que llamaron MHQ, Mental Health HQ, y se comparó con la edad en la que habían recibido su primer smartphone. Y se estableció que esta edad en la que recibieron su primer smartphone constituía el factor que permitía predecir mejor su salud mental cuando eran jóvenes adultos. Cuanto más temprano lo habían recibido, mayor la probabilidad de sufrir depresión, por ejemplo, y toda una serie de trastornos mentales que les invito a ver más en detalle en este estudio de Sapien Labs. Y por lo tanto, bueno, también tiene una lectura positiva este gráfico, que es decir, empezamos a conocer algunas claves para proteger quizás a nuestros jóvenes de lo que están viviendo. Vuelvo a este estudio que cité antes de Cyber Guardians, que no solo reflejó, digamos, este aumento de los problemas de salud mental entre el año 97 y 2022, sino que además hizo algo muy interesante, que se llama un cuasi-experimento en ciencias sociales, y que consistió en analizar de forma por provincia, en España, eso es en España, el despliegue del Internet de alta velocidad que ocurrió de forma aleatoria, dependiendo de cada provincia, y se realizó más o menos en el periodo que ven ustedes abajo, y constató una correlación muy marcada entre estas curvas por provincia y este despliegue de la fibra. Dicho de otra manera, en una provincia en la que Internet de alta velocidad, sinónimo de un acceso indiscriminado a Internet, se había desplegado 2 años antes, estas curvas de aumento de problemas de salud mental aumentaban 2 años antes y viceversa. Y esto tiene valor de causalidad en el sentido de que la fibra se había desplegado en España de forma aleatoria. Quizás para terminar hayan leído esta noticia hace 2 semanas aproximadamente de este joven que se suicidó en los Estados Unidos tras haberse enamorado de una IA que proporcionaba la plataforma Character AI y del juicio al que están llevando la familia de este joven. Evidentemente estos ejemplos son la punta del iceberg y esperamos que se queden en esta pequeña punta del iceberg, pero creo que esto refleja un fenómeno muchísimo más profundo de malestar, y veremos a lo largo de esta presentación y más allá de esos estudios cuantitativos cuáles pueden ser algunos de los mecanismos detrás. Bien, pues quisiera pasar ahora a algunas partes quizás un poco más filosóficas y en primer lugar quisiera hablar de este modelo que propongo en mi libro Anestesiados, llamado Las 3 edades de la tecnología digital. Y este modelo, que se basa en una analogía con los 3 estados de la materia, el estado sólido, líquido y gaseoso, viene a ilustrar el cambio profundo que ha ocurrido en las últimas décadas desde que estamos enfrentados, digamos, a la tecnología digital y podríamos decir la pérdida de control progresiva que por diseño tenemos en nuestra propia relación con la tecnología digital. Y lo que viene a decir es que primero hemos conocido, aproximadamente de los años 70 hasta el año 2007, lo que llamo la edad de la tecnología digital sólida. Los sólidos saben que tienen su volumen y su propia forma, los podemos apoyar en una superficie, incluso si es un sólido muy pesado, un ser humano lo puede, si no coger, al menos decidir de la distancia que va a mantener con él. Se puede alejar o acercar a él según su propia voluntad. Si seguimos un poco esta metáfora y pensamos en la forma que tenemos de ingerir sólidos, es un acto, el acto de comer, que se reproduce 3, tal vez 4 veces
al día y que es un acto consciente generalmente que define el momento en el que nos encontramos. Si estoy comiendo y una persona me pregunta lo que estoy haciendo, probablemente le responda estoy comiendo. Todo esto me recuerda mucho la relación que teníamos con la tecnología digital cuando el paradigma de dispositivo mediante el cual nos conectábamos era el ordenador personal. Un ordenador que encendíamos cuando teníamos generalmente un uso en mente de alguna acción, de una actividad que fuéramos a realizar gracias a él, a través de él, y que apagábamos, de cierta manera, cuando este uso había terminado. Y, una vez más, este uso determinaba en gran parte, era un uso consciente que marcaba y determinaba el momento en el que nos encontrábamos. Y alrededor del año 2007, fecha un poco arbitraria a efectos de este modelo, pero que corresponde, que he elegido porque corresponde a la salida del primer iPhone, observamos cómo la tecnología se ha hecho cada vez más líquida. Se ha producido una especie de fenómeno de fusión. Los líquidos siguen teniendo un volumen propio, pero no una forma propia. Son muchísimo más difíciles de controlar para el ser humano. Si yo abro esta botella y esparzo el líquido, no voy a controlar fácilmente en qué dirección va a ir. Si pienso en el hecho de beber, también es un acto que se reproduce muchas más veces al día. No las contamos, que no define tanto el momento en el que nos encontramos. Y todo esto, me recuerda mucho la relación que mantenemos con los smartphones. Unos smartphones que, según las últimas estadísticas, en ciertos países se consultan más de 150 veces al día, aunque es difícil saber exactamente, muchas veces es un flujo quizás incluso más constante, que según los países, con algunas variaciones en este caso, usamos más de 5 horas al día, y cuyo uso no define tanto el momento y la actividad que estamos realizando. Y alrededor del momento en el que nos encontramos, creo que estamos asistiendo a un fenómeno de evaporación de la tecnología. La tecnología que llamo gaseosa viene vehiculada por una serie de dispositivos tan miniaturizados que no los podemos distinguir con la vista. Tecnología que conecta un hogar entero sin que nos demos cuenta. Altavoces inteligentes, tecnología wearable que adhiere a nuestros propios organismos de forma permanente, y tal vez esta tecnología implantable que nos prometen que tendrían como vocación de inserirse en nuestros propios cuerpos. Todo esto me recuerda mucho la relación que mantenemos con los gases, unos gases que nos rodean de forma permanente, sin que nos demos cuenta y que respiramos constantemente. Bien, quería presentar este pequeño modelo como telón de fondo a otros argumentos que vamos a explorar después, porque creo que si estuviéramos frente a un modelo de tecnología en el que nosotros controláramos la relación que mantenemos con ella, muchos de los problemas que vamos a comentar después no se plantearían. Y quizás otra forma de resumir esto de forma muy breve es decirles que, no sé si recuerdan, en los dispositivos que teníamos hasta hace unos 15 años existía un pequeño botón, no sé si lo recuerdan, que se llamaba el botón off. Este botón, no nos dábamos cuenta, pero nos otorgaba un gran poder sobre los dispositivos que teníamos. Y este botón, si no ha desaparecido del todo, generalmente ha caído en desuso. Y eso es otra forma, creo, de visualizar esta pérdida de control de nuestra relación con gran parte de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Bien, paso al tercer punto que quería abordar con vosotros, con ustedes, que tiene que ver con el hecho que la tecnología digital, gran parte de ella, reposa sobre lo que llamo una ideología solucionista y totalizante. Si pretende, absorbemos en soluciones que nos arropan de forma cada vez más completa y absorbente. La tecnología o la ideología que impera actualmente en parte del despliegue digital pretende ser omnipotente y pretende tener soluciones a todos nuestros problemas, a una serie de problemas cada vez más amplio. Ya no solo a problemas prácticos, por ejemplo, sino a problemas económicos, a problemas sociales, a problemas de medio ambiente, a problemas incluso morales en algunos casos. ¿Se me escucha bien así? ¿Sí?
Y creo que el primer fenómeno que se produce a título personal frente a esta idea es que se produce una espiral de delegación de nuestras facultades cognitivas. Solemos pedir a la tecnología que realice ciertas tareas por nosotros que antes llevábamos a cabo de forma autónoma, y en este proceso de delegación las solemos desaprender. Existe un fenómeno en neurología que se llama use it or lose it. O uno ejerce algunas facultades o los circuitos neuronales que nos permiten ejercerlas se suelen erosionar y nos cuesta cada vez más llevarlos a cabo de forma autónoma y sin apoyo. Quizás estéis pensando en algunas facultades evidentes, como nuestra memoria. No sé cuándo hicieron por última vez el esfuerzo de recordar un número de teléfono de memoria. No sé si quieren hacer el ejercicio. Al menos las estadísticas muestran que hace tan solo 20 años recordábamos de media varias decenas, según los países, de números de memoria, y ahora, hace unos años, el número de personas que no recuerdan el de su propia pareja superó un 50%. Ya veo que están haciendo alguna prueba. Muchas personas ya no recuerdan su propio número de teléfono. Pero podríamos seguir con una larga lista de ejemplos de facultades, como la orientación también, a medida que vamos pidiendo a GPS o a Google Maps que no solo recuerde, sino que nos oriente, ¿no? Muchas veces, no sé si han experimentado esto, en un lado o en otro de lo que iba a contar, si damos unas indicaciones a alguien para decirle estoy muy cerca de usted, solo tiene que girar por un lado o por otro y estar aquí en 40 segundos, la persona va a preguntar, bueno, mándame tu localización, ¿no? Y uno puede insistir diciendo, no, es que estoy en el restaurante que está literalmente enfrente. Bueno, pero mándamela. Bueno, pues el amigo de Steve Jobs, Doug Tompkins, fundador de grandes compañías también, le acusaba, de hecho, a su amigo Steve Jobs de haber creado unos verdaderos de-skilling devices, ¿no? Máquinas a desaprender. Y estamos constatando por primera vez como el efecto Flynn, este efecto que promulgaba que, por así decirlo y simplificando, década tras década o generación tras generación, desde que tenemos datos del cociente intelectual, las personas parecían ser más inteligentes. Pues este efecto Flynn ya no se verifica desde hace unos años. Y quisiera recordar también esta frase del historiador de las ciencias George Dyson, que preguntó hace ya unos años: ¿y si el precio por tener máquinas que piensan fuera el hecho que nosotros, las personas, dejáramos de pensar? Y creo que con el auge de la tecnología de la IA generativa es un fenómeno que ya estamos a veces empezando a observar, porque les invito a pensar qué pasa si en vez de recordar, de pedir, de solicitar nuestros teléfonos, smartphones o dispositivos que nos orienten o que recuerden por nosotros, empezamos a delegarles de forma constante y desde la más pequeña infancia cualquier tipo de problema un poco más complejo. Pero cuando empezamos les he hablado de soluciones totales. He dicho absorbidos en soluciones totales. Y en realidad quiero ir un poco más allá de estas facultades de las que vengo de hablar. Porque cuando me refiero a soluciones totales, creo que la tecnología nos invita no solo a delegar facultades, sino también, como lo dijimos un poco al inicio, delegarle nuestras elecciones. Coger un ejemplo concreto. Hace unos años vi esta publicidad de Google que decía en un diario qué hacer con niños en París. Bien, pues hace unos años, si hubiésemos estado con niños y tuviéramos que hacer alguna actividad, prever una actividad que hacer con ellos, probablemente nos habríamos dirigido a Google después de haber pensado en una actividad, por ejemplo, ir al museo X o ir a la pista de patinaje, y si acaso hubiésemos acudido a Google para pedir información práctica, horarios de apertura, etc.
Pero aquí, claramente Google, que no creo que sea una empresa que necesite mucha más notoriedad, por lo tanto, si hace publicidad nos podemos preguntar por qué, creo que nos está empujando hacia una delegación cada vez más total, no solo de estos detalles prácticos, sino de algo muchísimo más amplio, como la mera cosa que vamos a hacer con ellos. Esta campaña fue declinada después en otros soportes. En este caso ven cómo consumir mejor o cómo ser un superpapá. Y no creo que sea trivial que muchos de estos ejemplos tengan que ver con educación. Y creo que aquí el peligro es que los algoritmos dicten decisiones cada vez más fundamentales de nuestras vidas. En el fondo nos apoyamos cada vez más en algoritmos, no solo para ver contenidos, para saber cuál va a ser la próxima película que vamos a ver o el próximo libro que vamos a leer, sino toda una serie de cosas cada vez más importantes en nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, tienen unas estadísticas también de Estados Unidos que muestran cómo las parejas se conocen ahí. Y vemos cómo en esta edad, a partir del inicio de lo que llamo tecnología digital líquida, ya una mayoría de las personas, aplastante y creciente, se conocen online. Y las personas que no se conectan, que no se emparejan por algoritmos, va disminuyendo de forma drástica. Por otro lado, creo que hay una pretensión por parte de este segmento muy importante de la industria tecnológica de ir más allá y no esperar a que le hagamos preguntas, sino dictarnos lo que tenemos que hacer. De hecho, el propio Eric Schmidt, el presidente de Google durante muchos años, proclamó que la gente no quería que Google respondiera a sus preguntas, sino que le diga lo que tiene que hacer antes incluso que se lo hubiera preguntado. Bien, pues vamos a pasar al cuarto punto que quería comentarles, que tiene que ver con la eficiencia en el fondo. La eficiencia, podríamos decir, es uno de los principios que gobierna, que explica el proceso de despliegue tecnológico y gran parte de la industria digital. Y todos buscamos eficiencia y la eficiencia está muy bien en sí, pero la reflexión a la que les quiero invitar ahora nos lleva a preguntarnos si, llevada a su paroxismo, esta búsqueda de eficiencia no podría constituir una amenaza para nuestra especie. Dicho de otra manera, quizás, en un mundo en el que nos prometen que la tecnología lo va a hacer todo mejor que nosotros, ¿cuál es el lugar para el ser humano? ¿Es condenado a desaparecer o por ineficiencia relativa? Recuerdo que la mayoría de las cosas que no son útiles, que ya son útiles o menos útiles que otra cosa que tenemos, generalmente las tiramos o las ponemos, en el mejor de los casos, en el trastero, ¿no? ¿Somos obsoletos? Yo creo que gran parte, efectivamente, de la industria tecnológica nos invita a pensar que somos relativamente, o sea, de forma relativa, ya muy inútiles frente a una tecnología cada vez más potente. O deberíamos tal vez rechazar este paradigma. Y en realidad esta cuestión que acabo de pronunciar, creo que la abordamos ya bastante, pero generalmente únicamente en la esfera laboral, en el campo del trabajo, en la esfera económica. Siempre vemos titulares que, por ejemplo, preguntan si los robots nos van a reemplazar, van a dejar a las personas sin trabajo, cuestión que preocupa sobre todo cada vez más las clases más educadas, porque esta pregunta hace quizás 10 años incluso sonaba de forma distinta, digamos, en las élites, porque sobre todo pensábamos que los robots, que las máquinas iban a reemplazar las tareas más tediosas, con menor valor añadido, las tareas repetitivas, ¿no? Y ahora con este auge de la IA, pues estamos viendo cómo los médicos, los abogados, como toda una serie de profesiones que nos parecían que de forma evidente estaban a salvo de esta revolución, pues también están
amenazados. Y pensadores como Harari, que seguramente han leído muchos de ustedes, hablan de la emergencia de una useless class, una clase social inútil en la mayoría de los países del mundo. Pero yo quisiera empujar un poco los límites de esta cuestión más allá de esta esfera laboral y del campo del trabajo. Y les pregunto, por ejemplo, si un robot, o si me dijeran que un robot o una inteligencia artificial va a ser mejor padre que yo, esto quiere decir que por el amor a mis hijos debo ponerme en un segundo plano y aceptar que esta IA le eduque en parte, o en una parte cada vez más creciente, o tal vez debería rechazar en nombre de otros valores esta búsqueda de mayor eficiencia. La eficiencia, en el fondo, consiste en optimizar procesos, en eliminar imperfecciones, y el problema es que el ser humano en sí, por esencia, está lleno de imperfecciones. Tal vez conozcáis esta frase de Stephen Hawking, el astrofísico, que decía: sin la imperfección, ni vosotros ni yo existiríamos. Y el problema es que en este molde digital y en este proceso de optimización no caben muchas lógicas que podríamos calificar de fútilmente humanas, como podrían ser la búsqueda de sentido, la búsqueda de libertad, de una felicidad que no esté fundada en lo material, o la profundidad también de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y otro problema, creo, de esta eficiencia, de este proceso de optimización, es que lo suele reducir todo a objetivos. En el fondo, nos pone como propósito alcanzar un objetivo de la forma más óptima posible. Podríamos compararlo a un trayecto de Google Maps en el que el propósito es de ir de un punto A a un punto B de la forma más eficiente posible. Y Google nos traza el camino por nosotros. El problema es que en realidad en la vida muchas veces este camino y lo que nos encontramos por él puede ser hasta más importante que el hecho de alcanzar este propio punto B. Podemos pensar en una cantidad de ejemplos de relativamente literales en los que esto sucede. Si me voy de excursión con unos amigos, evidentemente lo que importa es el tiempo que paso con ellos en esta excursión y no la forma en la que vayamos a alcanzar más rápidamente el punto de destino. De hecho, el filósofo Alan Watts decía que cuando uno vive por sus objetivos, tiende a olvidarse que la vida es aquí y ahora, ¿no? Podríamos declinar este ejemplo en, lo decíamos con jóvenes esta mañana, les hablaba de su experiencia en el colegio. Evidentemente, el punto B en ese caso sería tener la mejor nota posible en el bachiller y poder acceder a la carrera que desean. Evidentemente, eso es importante, pero toda la experiencia escolar o posteriormente la experiencia universitaria, pues en sí esos años son años que nos construyen y que no podemos reducir a este punto B. Y voy a coger un ejemplo un poco más detallado, el de aprender idiomas, que también mencionamos. Cuando piensan en el aprendizaje de un idioma, es algo muy tedioso que generalmente nos ocupa durante muchos años, 7, 8, no sé cuántos años de media se necesita para aprender un idioma, con una tasa de éxito relativa que requiere muchísimos esfuerzos, muchas horas a la semana, y todo esto con el objetivo, con ese punto B en ese caso, que consistiría en saber y poder comunicarse con alguien. Y evidentemente están emergiendo muchísimas tecnologías de traducción simultánea, pronto probablemente de interpretación simultánea, que con simplemente sonido nos permitan realmente escuchar lo que la otra persona esté diciendo en su propio idioma. Hablan también de unas gafas de realidad aumentada que nos permitirán ver a un japonés, por ejemplo, mover sus labios de tal manera que pensáramos
que está hablando español, ¿no? O sea, sus labios le darían esta impresión. Y podríamos decir, bueno, pues resuelto, punto B, resuelto, puedo comunicarme con un japonés. Y por tanto, no hace falta aprender idiomas. Pero, una vez más, estos años de aprendizaje, este camino, creo que va muchísimo más allá de este punto final. Aprender un idioma es acercarse a otra cultura, es hacer un esfuerzo de salir de sus propias fronteras, de pensar de forma distinta o entender cómo otros piensan de forma distinta. Es una declaración de intenciones. Escuchaba hace poco el psiquiatra y neurólogo francés Raphael Gallard, que contaba la experiencia mágica, decía casi la primera vez que se dio cuenta que había soñado en otro idioma. Y en el fondo, este esfuerzo muchas veces que nos ahorra gran parte de la tecnología que tenemos en nuestras manos, y en especial con el auge de la IA, puede desaparecer. Es decir, es cada vez menos necesario, y esta tecnología nos puede poner ante una vida cada vez más lisa, con menos obstáculos, en las que las cosas se resuelven en un clic y de forma automática. Pero argumentaría que, en el fondo, gran parte de lo que produce muchas veces una satisfacción importante en nuestras vidas son precisamente estos esfuerzos que tenemos que hacer, y es el hecho de superar de forma autónoma muchos de estos obstáculos. Y ante esta hiperracionalización de nuestras vidas cotidianas, de nuestras ciudades, de nuestras relaciones sociales, creo que existe un riesgo también de deshumanizar estas distintas facetas de nuestras existencias. Y terminaré diciendo que muchas veces observamos ante este despliegue tecnológico cómo algunas interacciones humano-humano se convierten en interacciones humano-máquina, y muchas veces terminan siendo, o terminarán quizás siendo, si aceptamos este paradigma de eficiencia por encima de todo, en relaciones máquina-máquina. Existe una plataforma, no sé si la íbamos a tener aquí, no, eso es el siguiente punto, que se llama MyAI. Es un servicio que ofrece Snap, la empresa detrás de Snapchat, que desde mayo del año pasado permite a los jóvenes, esencialmente, chatear con una IA en vez de hacerlo con amigos. Y podemos pensar, bueno, pues en el fondo, una vez más, el ser humano es muy imperfecto, es lento, se puede molestar, no está disponible 24 horas al día. Entonces, en el fondo, la tecnología permite, una vez más, eliminar estas imperfecciones. Te despiertas a las 2 de la mañana, quieres chatear, pues chateas con MyAI, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una interacción directamente, pues que era dos jóvenes chateando, que se convierte en una interacción joven-máquina. Pero cuando hablamos de los jóvenes, muchas veces nos reímos, ¿no? O de la generación Z, o si no nos reímos, decimos pobres que han crecido ya desde pequeños con esto y que están absortos en estas soluciones. Pero os voy a dar un ejemplo que a lo mejor les parecerá más familiar. Iba a hablar de las felicitaciones de cumpleaños. Una actividad, una práctica, en principio, que yo sepa, exclusivamente humana, ¿no? A los humanos nos encanta felicitarnos el cumpleaños, ¿no? Y como cualquier actividad humana o práctica humana, es muy imperfecta. Puedo olvidarme del cumpleaños de un amigo, puedo deseárselo un día antes, un día después, puedo darle un regalo que no le va a gustar y un largo, etc. Y frente a esto, una plataforma como Facebook creo que fue pionera en, para empezar, recordarnos de forma sistemática los cumpleaños de las personas. Tanto que empezamos a desear en un acto casi automático un feliz cumpleaños a personas que muchas veces en el fondo no sabíamos muy bien ya quiénes eran. Por eso reciben tantas felicitaciones de cumpleaños de muchas personas que, les tranquilizo, ellos probablemente tampoco sepan muy bien quién es usted. Entonces, en el fondo estamos ante actos cada vez más automáticos donde nos podemos preguntar si en el fondo no es la máquina deseando un feliz cumpleaños más que nosotros mismos. Y esta persona probablemente muchas veces
responda thank you, gracias, en un acto ya, en un mensaje preescrito por Facebook. Por tanto, a veces pensamos, pues en el fondo ya son casi, aunque nosotros simplemente estemos aquí para apretar los botones, si no son dos máquinas felicitándose y dando las gracias. Y lo que he pretendido hacer a través de varios de estos ejemplos es describir lo que podríamos considerar una especie de inversión de la lógica según la cual la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y en realidad muchas veces cómo nos vemos absorbidos por su propia lógica y muchas veces sometidos sin pensarlo mucho a ellas. Bien, pues ante este panorama, la última parte de lo que les voy a contar tiene que ver con, no me aventuraría a decir soluciones, pero quizás algunas pistas de solución. Si tuviera que resumirlas en una frase, retomando un poco esta idea de lo que les comentaba al principio sobre la desaparición del botón off, les diría que tenemos probablemente que resucitar de alguna manera, quizás literal, sobre todo metafórica, este botón off. Y esto creo que solo puede tener lugar si primero de todo, dando un paso hacia atrás, tomamos conciencia de hasta qué punto somos vulnerables ante esta tecnología digital cada vez más diseñada de forma sofisticada para explotar estas vulnerabilidades humanas y hasta qué punto se trata de una batalla muy desigual. Pero bueno, creo que a nivel personal sí podemos hacer algunas cosas para reinventar, resucitar este botón off. Y diría que podemos empezar construyendo algunas barreras entre la tecnología y nosotros, barreras muy concretas, para volver en el fondo a un uso más consciente en nuestra relación con la tecnología, a volver a solidificarla, podríamos decir un poco, retomando también la metáfora de las tres edades de la tecnología digital. Y cuando hablo de barreras, podemos pensar en barreras físicas, como por ejemplo que el smartphone no penetre en todos los lugares de nuestro hogar, que no penetre en algunos lugares especialmente como el dormitorio, barreras temporales, barreras situacionales. Si tuviera que destacar una, diría las comidas especialmente en familia, por ejemplo, o incluso con amigos, para realmente estar juntos sin intermediación de una máquina y de la tecnología cuando estamos compartiendo estos momentos tan importantes. Barreras también por edad, y creo que en la infancia, hoy no podemos abordar este tema a fondo, pero es una edad que tiene que ser muy off, porque es donde tenemos que aprender muchos de los valores que nosotros sí aprendimos, quizás muchos de nosotros creciendo en vidas menos conectadas, pero entre otras este valor del esfuerzo y transmitir el hecho que no necesariamente sea por el hecho de que técnicamente sea posible resolver todo en un clic y satisfacer todos nuestros deseos en un clic, tenemos que sistemáticamente hacerlo. Pero comentaba que estamos ante una relación muy asimétrica con la tecnología y creo que sería una ilusión pensar que a título personal vamos a poder resolver todos estos problemas. Y por tanto creo que gran parte de la solución va a tener que ser también política y regulatoria. Tengo que confesarles que yo mismo hace unos años tenía una mayor esperanza de que pudiéramos resolver muchos problemas en la esfera individual y creo que empíricamente hemos visto en los últimos años y con una tecnología que cambia muy rápidamente cómo esto no está siendo el caso. Y creo que los datos que hemos comentado al principio lo ponen de manifiesto. Y cuando hablo de regular y de, podríamos decir, reinventar este botón off a nivel también político, quisiera destacar quizás dos aspectos. Creo que tenemos que regular muchísimo más la tecnología desde su propia concepción, impidiendo de que tengamos en nuestras manos unos dispositivos o unas plataformas cuyo modelo de negocio sea directamente liberticida. Y en el fondo, estas barreras ya existen en muchísimas industrias, en la industria del juego, de los casinos, en los que no podemos dejar entrar a cualquiera. En la industria farmacéutica, la industria agroalimentaria, en el que está prohibido pues que circulen productos que entran en nuestros propios cuerpos y que afecten además a determinadas franjas de la población más que a otras.
Y creo que tenemos que incorporar un poco esta noción en el sector digital de forma muchísimo más marcada. Y otra vertiente de esta regulación tiene que ver con los modelos de negocio. En el fondo, algunas de las principales plataformas que imperan en el mundo digital hoy en día operan en un mercado, podríamos decir, en el que el producto que se compra y se vende son pedacitos de nuestra libertad, son capacidad de influir de forma hiper segmentada, hiper microfocalizada en nuestros comportamientos. Y en el fondo, una vez más, existen algunos mercados que son prohibidos incluso a nivel global porque consideramos que atacan la dignidad misma del ser humano. El mercado de los órganos humanos está prohibido. El mercado de los seres humanos también desde hace mucho tiempo. Creo que cuando nuestra integridad personal está en juego, existe una legitimidad para hacerlo. Y quisiera terminar diciendo que entre estas soluciones individuales que he esbozado y estas soluciones políticas que a veces tardan tiempo en llegar, hay un escalón que me parece fundamental y que tiene que ver más con soluciones que podríamos llamar colectivas sin llegar a ser políticas. Creo que hay algunas cosas para las que es muy difícil la acción individual y encontramos un apoyo enorme en un grupo que va un poco más allá de nuestra familia o de nuestro individuo para tratar de coordinarnos mejor. Cogeré un ejemplo concreto. En España, por ejemplo, hay un movimiento que nació hace tan solo un año que se llama Adolescencia Libre de Móviles. No sé si existen movimientos similares aquí, pero basados en el principio de que es muy difícil. ¿Existen o no? Pues sí, pero bueno, en España hace 13 meses tampoco existían. Y a su vez en España, yo creo que nació sobre todo en España, de hecho, y posteriormente en los últimos meses hemos visto como, por ejemplo, en Reino Unido ha nacido un momento Smartphone Free Childhood y movimientos similares. Y la idea es que si nuestro hijo de 10 años está demandando un smartphone día y noche y está insistiendo enormemente, si los 25 niños de su clase también ya tienen uno, es muy difícil decirle que no, porque nos va a costar el hecho de aceptar que le estamos dejando a nuestro hijo, nuestra hija, al margen de sus relaciones sociales que se están desarrollando en gran parte en el espacio digital. Sin embargo, si no hay ninguno, esta presión es muy fácil o mucho más fácil que mitigar. Con lo cual, el poder de la coordinación. Y quisiera citarles otro ejemplo, que es precisamente, a ver si consigo pasarlo, y no voy a entrar en grandes detalles, pero se trata de un movimiento que se llama el Manifiesto Off, que he impulsado este año. Es un documento que les invito a ver, luego aparecerá la web del Manifiesto Off. Es una iniciativa precisamente en torno a todos estos temas de la sociedad civil, una iniciativa independiente, pero respaldada por cientos de personalidades en el mundo de todos los ámbitos, científicos, filósofos, empresarios y decisores de muchos campos, en el campo de la educación, de la salud, etc. Imagino que vamos fatal de tiempo o tenemos 4 minutos para... ¿Sí? Perfecto, pues me voy a permitir, si podemos bajar un poco las luces, pasarles este breve vídeo de presentación de 4 minutos del Manifiesto Off. A ver si le doy a play o... Perfecto. Si tenemos sonido, por favor. Volvería hacia atrás porque sin sonido no tiene tanto sentido. O a lo mejor... vale. Les dejo manipular el vídeo entonces desde ahí. Parece que no tenemos sonido, ¿verdad? Perdón, ya habrán visto estas imágenes 3 veces. Vamos a asegurarnos de que el sonido esté encendido y ya le damos a play. Disculpen, y si no ya pasaré a concluir. Sé a qué hora te despiertas, lo que desayunas,
¿A qué colegio van tus hijos? ¿Y cuántos pasos caminas cada día? Sé cuándo vas a trabajar, al gimnasio, que una vez a la semana vas a terapia. Conozco la temperatura de tu salón. ¿Delante de qué estanterías paras en el supermercado? No me puedes ocultar tus manías, alergias, parejas, embarazos, vicios y hasta lo que piensas. Detecto tus temblores. Me enteraré antes que tu médico si padeces de Parkinson o de un cáncer. Te conozco mejor que tu pareja, que tus amigos. Me es tan fácil tenerte enganchado 5 horas al día y que nunca te vayas del todo. Si sigues así, vamos a pasar el equivalente a 22 años de tu vida juntos. Todo empezó cuando eras muy pequeño y te sigo acompañando toda tu vida. Sé que te cuesta concentrarte, que duermes peor. Te sientes más solo incluso cuando estás con tu familia o tus amigos. ¿Seré yo quien te pone triste, preocupado, vacío? Ahora me utilizas para todo y te cuesta pensar. Ya no puedes vivir, comer, consumir sin mí. Pero no solo te tengo controlado a ti. De mí depende cada vez más todo lo que te rodea y sé explotar las vulnerabilidades, estén donde estén. Me imaginas en la nube, pero te olvidas de que estoy hecho de plástico, vidrio, metales y carbono. Cuanto más te acompaño de cerca, más te confundo. Pero no te preocupes, te voy a ayudar en tus decisiones. Facebook is an idealistic and optimistic company. Y te presentaré a muy buenos amigos que me utilizan de maravilla. Da igual dónde vivas, ayudo a que no te salgas del camino correcto. Cuando ocurre lejos de ti, te escandaliza, pero sin que te des cuenta. Me acerco cada vez más a ti. Quizás empieces a notar estos efectos, pero ¿sabes que son el resultado de la libertad que me estás dando? Al principio empezaste utilizándome y ahora yo te estoy utilizando a ti. ¿Hasta dónde me dejarás seguir? Extender mi control. Quizás sea más cómodo cerrar los ojos por el momento, como hiciste en otras ocasiones, hasta que sea complicado actuar. Si quieres te doy una idea de lo que puede pasar si no me pones límites. Does humanity know what it's doing? No. Puedo hacer mucho más por ti. ¿O estás dispuesto a tomar estas señales en serio y a retomar las riendas? Si te quedas en declaraciones de buenas intenciones, dudo que lo consigas. En reprenant aussi le contrôle de nos écrans. Me temo que deberás esforzarte un poco más. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, gran parte del progreso ha sido el resultado de un sí a la innovación. Ahora, en nombre del progreso, colectivamente tenemos que aprender cuándo y a qué decir no. El desarrollo tecnológico no puede ir en contra de la humanidad. No es inevitable. Retomemos el control sobre la tecnología digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les animo a todos a que si lo desean vayan a echar un vistazo más profundo al manifiesto OFF del que ven la página web aquí y de las iniciativas que hemos lanzado posteriormente. Quisiera quizás terminar esta parte sobre retomar el resucitar el botón OFF y retomar el control citando un estudio que me parece muy interesante que publicó hace exactamente un año la Universidad de Chicago. Lo que vengo a ilustrar con este estudio es que muchas veces pensamos que esta regulación va un poco, podría ir en contra del deseo de las personas o de la libertad de las personas. Sin embargo, en este estudio que citaré brevemente, preguntaron, ¿usted
¿cuánto estaría dispuesto a ser pagado o a pagar en el caso de que abandonara, por ejemplo, TikTok y luego Instagram? Y en el caso de TikTok, las personas pedían $59 al mes y 47 en el caso de Instagram, que tendrían que ser pagados para aceptar abandonarlos. En cambio, si la pregunta era la misma, pero con un abandono no individual, sino colectivo, es decir, ¿cuánto pagaríais o estaríais dispuestos a ser pagado para que todo el mundo abandonara TikTok e Instagram? Y en este caso, en el caso de TikTok eran $28 y en el caso de Instagram, la gente aceptaba pagar $28 al mes y en el caso de Instagram quería pagar de media $10 al mes. Creo que eso es un poderoso, evidentemente se requerirían muchos más estudios, pero una poderosa ilustración de esta demanda social que existe a favor de una mayor regulación. Y después concluiré simplemente diciendo que creo que han sido unas pinceladas que algunos de ustedes quizás consideren reductoras, porque hemos repasado una realidad muy amplia y muy densa a base de ejemplos y de algunas reflexiones, pero espero quizás haberles transmitido, entre otras, una idea. Y es que la tecnología, al contrario de lo que se suele muchas veces decir, y una idea que promueve la industria, la tecnología no es neutra. No depende, por ejemplo, de un niño de 13 años usar TikTok para bien o para mal según su propia voluntad. No es una simple herramienta en nuestras manos que tenemos la libertad de usar necesariamente para fines positivos o no, o que vaya a tener un efecto positivo o negativo en nosotros, sino que de por sí la tecnología que utilizamos vehicula muchas veces unas normas, unos valores, una cultura que al final influye profundamente de por sí en cómo somos y en quiénes terminamos siendo. Y creo que junto al cambio climático, este dominio de nuestra especie sobre la industria digital y sobre la tecnología en general va a ser el gran reto del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que se escucha, ¿verdad? Sí. Por hacernos ese mapa mental reflexivo. Te pido, por favor, que te pongas acá para que le demos la oportunidad al público quizás de que pueda interactuar con nosotros en unas 3 preguntas. Fue bastante interesante ver cómo pudiste hacernos este mapa gráfico reflexivo sobre esta cuestión, partiendo obviamente desde la economía, de la atención, que es muy importante precisamente, cómo esto influye en la salud mental y en cómo los seres humanos nos sentimos cada vez más solos a pesar de que cada vez estamos más expuestos, y pasar a esa parte tan interesante de las etapas que me pareció que donde explicaba la parte sólida, líquida y luego gaseosa de la tecnología, y que pudimos ver de hecho de cómo en esa parte primera de la parte sólida es donde más tenemos el control y vamos a ella cuando la necesitamos nosotros. Y creo que donde nos perdemos más que nada en esta última etapa, donde se inserta en nuestro diario vivir, sin nosotros podernos dar cuenta. Quiero comenzar yo con una pregunta que me preocupa bastante como madre de un preadolescente, y es precisamente que nos expliques un poco, porque sabemos muy bien que como padres nosotros podemos tener el control de la utilización de esta digitalización y la tecnología de nuestros hijos, pero hay una parte que no depende de nosotros, y es que cuando desde mi propio estado se están formulando políticas públicas en donde la escolarización ya está cada vez más digitalizada. Lo que quiero dejar dicho con esto, por ejemplo, se están viendo casos actuales en el que los niños ya en las aulas desde los 5 años están tomando más materia a través de apps y a través de la digitalización que la presencialidad. Entonces es una exposición de 6 y 8 horas a veces. ¿Por qué digo esta cantidad de horas? Porque pasa de las aulas y luego llegan a casa y tienen obviamente nuevamente que exponerse. Y creo que me gustaría tener tu opinión al respecto, porque esto no es, como te digo, no es un control que viene de nosotros, sino del propio Estado a través de políticas públicas ya establecidas en la escolarización y en la educación nacional. Bueno, muchas gracias por esta pregunta.
estamos viendo como en países como Suecia, que eran pioneros de la digitalización de la educación, están haciendo marcha atrás. En muchos países como España, quizás como aquí, todavía pensamos en algunas ocasiones, de forma un poco acrítica, que digitalizar es modernizar y modernizar es mejorar, de forma un poco indiscriminada. Y creo que debemos a veces establecer una cuenta, un análisis coste-beneficio un poco más fino para determinar si algunas dinámicas que a lo mejor hace unos años pensábamos que eran positivas, iban a mejorar el aprendizaje, pues quizás no lo sean tanto. En el caso precisamente de la digitalización de la educación escolar, existen, creo, dos aspectos principales. El primero tiene que ver con la salud psicológica. Aunque el tiempo pasado delante de una pantalla obviamente depende en gran parte de su calidad de lo que estemos viendo en la pantalla, y muchos avanzan este argumento, estamos en un entorno en el que los jóvenes pasan ya, según los países, 5 o 6 horas al día detrás de una pantalla y con herramientas digitales, y efectivamente a esto se añaden muchas veces ahora, cada vez más, horas con dispositivos en los institutos de educación. En un momento en el que estamos entendiendo que existe una correlación marcada y una cierta relación de causalidad entre el tiempo conectado y este deterioro de la salud mental. Pero es que además hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con el hecho de que no existe ningún estudio que muestre que es positivo este movimiento para el aprendizaje y a nivel pedagógico. En realidad existen, justamente es que según la iniciativa que hemos lanzado a partir de OFF, tiene que ver justamente con este tema. Y hemos puesto a trabajar un grupo de expertos, algunos expertos mundiales muy conocedores de estos temas, y también he querido juntar a madres, padres, profesores para tener sus perspectivas. Y analizando toda la literatura existente hemos identificado 12 problemas relacionados con este despliegue digital indiscriminado en las aulas. No les voy a citar los 12, les invito a que vean la página web, pero quizás citaré 3 o 4. Primero de todo, los dispositivos de supuesto uso académico son puentes perfectos hacia usos recreativos, lo cual significa que ponemos un iPad o un tablet en la mano de nuestros hijos, de los alumnos en los colegios, con los cuales van a terminar estando en redes sociales, viendo contenidos, accediendo a pornografía, sin que sea muy fácil de controlarlo. Otro elemento fundamental tiene que ver con el hecho que la comprensión lectora en soporte papel supera muchísimo la que se obtiene con soporte digital, y esto especialmente en las edades menos avanzadas y en primaria, aunque para los adultos también. Y otro aspecto es la escritura. La escritura a mano es algo que no tiene nada que ver con la escritura con teclado, y aún menos con la escritura a través de una interfaz táctil. Actúa sobre nuestra memoria de forma absolutamente distinta. Podemos destacar, quizás para terminar, problemas de privacidad asociado al uso de plataformas educativas. Y diría de forma más filosófica también que podemos considerar como valor en sí el hecho que la educación es un asunto humano, y muchas veces estamos ante espirales, algunas de las cuales he tratado de describir, que al final no tienen fin y terminan deshumanizando, en este caso, la educación. Creo que la escuela, la educación escolar, es un lugar por excelencia en el que tenemos que transmitir a nuestros hijos, en un entorno altamente digitalizado, el valor de la interacción humana como tal, aunque encontremos tal o cual IA que supuestamente sea más eficiente a la hora de educar a nuestros hijos. Y quizás terminar del todo, perdón, respuesta un poco larga, diciendo que muchas veces también la falacia es pensar que para educar a nuestros hijos a un mundo, prepararlos a un mundo altamente digitalizado,
tenemos que poner entre sus manos dispositivos y conectarlo desde la más temprana edad, precisamente para que se oriente mejor. En realidad, constatamos a través de muchos estudios como los llamados nativos digitales son los que peor se orientan en el espacio digital, son los que más sujetos son a la desinformación, esencialmente porque carecen del contexto que les permite analizar, que permite a uno justamente ejercer su juicio, y la información que llega a través de Internet es una información altamente descontextualizada. Con lo cual, en el fondo, como dice una gran especialista de la teoría educativa, doctora en educación y en psicología, Catherine Lecuyer, la mejor educación al mundo offline es una educación en el mundo real, en el mundo offline, ¿no? Y existen, bueno, poderosos argumentos justamente para que la escuela sea un santuario, sea una especie de templo del off, digamos, por excelencia. Excelente, Diego, gracias. Me surgieron muchas interrogantes, pero si le dejo, me paso haciéndote una entrevista. Creo que estoy mirando una mano en la segunda línea de acá. Si me pueden, hay varias. Vamos, ¿cómo prefieres que recogemos 3 preguntas o vas respondiendo? Yo puedo intentaré ser por favor, breve. bueno, aquí no hay un micrófono, voy a bajar yo. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Sí. Licenciada Amalfi Martínez. Realmente es muy preocupante para mí como madre, porque soy madre de 2 niños, los cuales en la lista del colegio le pusieron tablets y teléfonos. Mi hijo usa la tablet, pero yo no. O sea, yo trato de controlarla, la tabla en la casa, pero se torna hasta imposible. E incluso he tenido que quitársela. Pero ¿cómo lo hacemos si no existen políticas públicas? Eso es lo que hace falta, políticas públicas, dar más charlas en los colegios. Porque es que uno no lo puede controlar como padre. Mi hijo usa la tablet, pero también baja juegos. Claro. Usa el celular porque tiene grupos de WhatsApp del curso, pero también por ahí hacen cosas que no son correctas. Entonces, lo que hace falta son políticas públicas. Muchas gracias. Sí, pero simplemente algún apunte, porque me parece una reflexión muy importante. El problema es que podemos dar muchas charlas a los niños. Si ponemos entre sus manos productos que han sido diseñados para precisamente establecer una relación tan asimétrica. Me refiero a charlas en los colegios. Sí. No, a los directores y a los que diseñan las políticas educativas. Precisamente, si alguien aquí quiere trasladar esta campaña por una escuela off que hemos lanzado hace unas semanas en España, bienvenidos, porque también estamos, creo, a través de esta campaña, racionalizando un poco y poniendo conceptos y una explicación que roza lo académico o al menos racional ante preocupaciones que viven de forma en sus propios cuerpos y almas muchos padres y madres que están asistiendo a este fenómeno que usted acaba de describir. Y efectivamente, creo que de ahí el poder también de la sociedad civil para influir en las políticas, en este caso educativas, y tratar que no caigamos en este tipo de absurdidad, ¿no? Se me ocurren quizás analogías con la alimentación o con otros temas. O sea, por ejemplo, es un poco como si estuviéramos generalmente malnutridos, descubriéramos un superalimento que todos consideramos una maravilla, que después de haber realizado una enorme inversión para crear la superfábrica de este alimento, de este superalimento, y empezar a comercializarlo, nos diéramos cuenta de que en el fondo tiene un problema fundamental y que es cancerígeno, ¿no? En estos casos a veces es muy difícil decir, bueno, pues nada, desmontamos la fábrica. Bueno, pero es que costó $100 millones construirla. Muchas veces nos cuesta, cuando hemos invertido mucho económicamente o
o a nivel de esfuerzos, volver hacia atrás, aunque sea lo correcto. Creo que teníamos una segunda pregunta. Sí, hay varias manos levantadas. Lo que quiero es, para que tengamos la oportunidad todo, no tratar de ir al punto de la pregunta y así aprovechar los pocos minutos que nos quedan de la ponencia de Diego, por favor. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ortega, comunicador dominicano. Mi inquietud va sobre los ataques que hemos tenido la humanidad. Anteriormente de este proceso que vimos lo que pasó con el medio ambiente. Ahora, recientemente, tuvimos los ataques a la familia. Luego de las elecciones que pasaron en los Estados Unidos, estamos viendo que la tecnología, más que parar, va a continuar, porque las personas que apoyaron al candidato presidencial de los Estados Unidos mayormente trabajan con tecnología. El caso de Elon Musk, el caso de Bill Gates, que son los que más están afanando con esto de la tecnología. Nosotros estamos ante un nuevo ataque. Este ataque, ¿cómo nosotros lo debemos recibir y qué debemos hacer? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta para hacer un solo apertura del debate. Muy buenas noches. Acérquese, por favor, un poco más. Muy buenas noches. Mi nombre es Rafael Pichardo. Y realmente para mí escuchar al expositor es de gran importancia, porque me desarrollo como docente. Y de verdad que escuchar esta propuesta de una publicidad off en esta sociedad, donde hoy tenemos dentro de nuestro currículum dominicano una competencia llamada científica y tecnológica, cuando los chicos en las aulas están siendo bombardeados que si no manejan la tecnología, pues su puntuación o su índice académico se ve afectado. Es eso. Gracias. La siguiente pregunta y con esta cerramos. Creo que la señora aquí quería también levantaba la mano desde el principio. Acerque ese micrófono, por favor, y Hello. le agradecemos la pregunta puntualmente. Sí. Hello. Ahí sí. Okay. Mi nombre es Carlos Silva, somos estudiantes de abogados. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ante ese incremento notorio soportado en investigaciones científicas de los trastornos de salud en niños y adolescentes, ¿no existe en algún país del mundo regulación legal vigente que limite o restrinja la utilización de dispositivos móviles a los niños y adolescentes? Y si no existe, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar una regulación con relación a eso? Excelente. Voy a dar una oportunidad a una señorita que está aquí en la segunda fila porque ella desde el principio ha querido estar. Yo voy a pasar el micrófono porque no llega. Y con esta cerramos y me disculpo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. En Sao Paulo, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar el Estado de Brasil el martes pasado el proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en escuelas, pese a ese mismo entorno. La pregunta es, sabemos que este tema afecta a intereses económicos en la parte internacional. ¿Existen organismos internacionales con responsabilidad colectiva a influir en países en vía de desarrollo y enfrentar este tipo de mal? Muchas gracias Sí, por estas preguntas muy relevantes y que solo voy a poder contestar por pinceladas, ¿no? Sobre el primer punto que tenía que ver con pues el ataque, digamos, que podemos considerar que estamos sufriendo o los riesgos que pueden pesar con algunos magnates tecnológicos que adquieren un poder sin precedentes y no solo como sucedía en los monopolios, digamos, pasados en los que este poder se podía ceñir a lo económico, sino que tienen un poder cada vez mayor de, en el fondo, organizar no solo la forma en la que nos llega la información, sino la forma en la que se jerarquiza y que terminan dictando una parte importante de la forma en la que pensamos, ¿no? La verdad es que no se me ocurren, desafortunadamente, soluciones inmediatas, ¿no? Y más que tratar de, en la medida de lo posible, pues, difundir este pensamiento crítico tal y como estamos intentando hacerlo esta noche. La verdad es que no se me ocurren, desafortunadamente, soluciones inmediatas, ¿no? Y más que tratar de, en la medida de lo posible, pues, difundir este pensamiento crítico tal y como estamos intentando hacerlo esta noche. Soluciones inmediatas, desafortunadamente,
Sobre las competencias científicas y tecnológicas, quisiera, como lo decía el docente que ha hecho esta pregunta, quisiera solo hacer un apunte diciendo que, por ejemplo, en esta Carta por una Escuela OFF, otra iniciativa, la iniciativa que comentaba hace un momento, nosotros lo que defendemos es que la tecnología sea un objeto de estudio y no un medio constante de estudio. Es decir, como tal, el hecho de aprender a manejar una vez más, el off no es un enemigo del on, ¿no? Es un botón que tiene que coexistir con el on. Y en los colegios, en las escuelas, me parece muy importante que se estudie la tecnología y no necesariamente con la tecnología de forma constante. Esto puede incluir estudiar la tecnología desde la perspectiva más filosófica, como estamos haciendo hoy. Puede también consistir en aprender realmente a partir de cierta edad, porque es ridículo hacerlo con 5 o 6 años, como por ejemplo las leyes educativas ahora en España recomiendan que un niño de 5 años, por ejemplo, adquiera una serie de competencias digitales como la de usar un ratón de un ordenador, ¿no? Nosotros, obviamente, los que tenemos más de 30 años, no sabemos usar el ratón del ordenador porque no lo hicimos con 5 años. Es algo muy complejo, ¿verdad? En fin, estas cosas no tienen enorme sentido, pero lo que también llama la atención es que estos nativos digitales que han nacido con iPads en las manos, luego no saben hacer un Excel, o a veces se pelean incluso con programas básicos de ofimática, que estos sí pueden ser herramientas para realmente utilizar la tecnología como herramienta, ¿no? Y de forma proactiva. Sobre un país del mundo en el que exista una regulación, creo que aquí quizás un mensaje un poco positivo. En el último año hemos visto a países como Francia, Australia, ahora usted de citarme Brasil, que no conocía el anteproyecto de ley o que se acaba de aprobar, en los que se están poniendo regulaciones cada vez más firmes en cuanto al acceso de los jóvenes a redes sociales y a los smartphones. Personalmente, y cada vez más que cuando hablo con neurólogos y psiquiatras, el otro día hablaba con un gran especialista de estos temas, Manfred Spitzer, neurólogo, psiquiatra, matemático, filósofo, que en el fondo, si nos creíamos los estudios que había llevado a cabo, la edad adecuada desde el punto de vista neurológico para tener un smartphone serían los 25 años, ¿no? Es muy difícil regular la vida de los mayores de edad, pero creo que existen poderosos argumentos para restringir su uso y a veces prohibirlo quizás hasta la mayoría de edad. No solo por los aspectos psicológicos que acabamos de comentar, sino también cuando lo pensamos existen ya muchos precedentes, tenemos objetos muy potentes con riesgos para sí mismo y para los demás, como los coches, para los que se necesita un carné, para los que hay reglas de conducción bien establecidas, señales de circulación y una edad mínima para conducir, ¿no? Y en el fondo aquí una vez más la falacia es pensar cuando hacer un análisis coste-beneficio errónea. Muchos de estos servicios tienen su utilidad en el sector profesional y en la vida de los adultos. Si hacemos este análisis coste-beneficio en la infancia, veremos que el coste es altísimo y los beneficios muy escasos. Una vez más llama la atención esta paradoja de esta supuesta tecnología social que ha creado la generación que menos sociabiliza desde que tenemos estadísticas para medirlo. Por lo tanto, creo que el coste que tendría quitarles estos dispositivos sería muy bajo y su beneficio muy elevado. En cuanto quizás a organismos internacionales, no sé si podemos considerar la Unión Europea un organismo internacional, pero realmente ha sido bastante pionera en justamente marcar una agenda en este ámbito.
contextos ya como el RGPD, que es muy criticable por otros aspectos y es totalmente insuficientes, pero completados en los últimos meses por el DMA y el DSA, el Digital Markets Act y Digital Service Act, que están entrando en vigor y que realmente tratan de revertir en parte este desequilibrio enorme entre autoridades políticas y voluntad, digamos, del pueblo y estos gigantes tecnológicos que dictan cada vez más sus reglas. Lo ideal, evidentemente, sería regular estos aspectos a nivel global a través de la ONU, pero sabemos que el gran problema detrás de todo esto es la competitividad, el hecho que los países tengan miedo a renunciar a cierta competitividad si ponen lo que se podría considerar trabas al desarrollo de sus industrias. Entonces, a la espera de que la ONU lo haga, y sí que hay algún comité de la ONU sobre inteligencia artificial, por ejemplo, exacto, pero creo que cualquier escalón político, incluso el escalón municipal, local, tiene cosas que aportar en este ámbito para reinventar este bottom off a todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Diego, no sé si me escuchan a mí, a ustedes también por asistir a esta conferencia del día de hoy, de la noche de hoy. Y nada, queda como resumen de que todo se trata de educación y concienciación. Y no todo parte, como en un principio estábamos hablando, de políticas públicas. Bueno, pero también regulación. Y regulación, exacto. Y luego la regulación. Y decía concienciación porque, sobre todo en los países como nosotros, que estamos aún en vía de desarrollo, a diferencia de los más desarrollados, yo creo que también se necesita no un manifiesto off de las aulas, sino un manifiesto de hogar off, un manifiesto de padres off, porque con la falta de educación que tenemos en cuanto al impacto de la digitalización, es muy fácil darle el artefacto a nuestros hijos para que sean ellos los que los eduquen o los entretengan. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Le esperamos nuevamente a otra ocasión.